Siguiente, Caro. En la arquitectura general se basa en servicios integrados conectados vía SDKS, unificados para iOS, Android, Web, Flutter y Unity. Se agrupan en categorías para desarrollar y ejecutar aplicaciones de forma más eficiente y estable y segura. Firebase en autenticación. Eh, Primero inicia sesión con correo electrónico, contraseña, su autenticación telefónica, Google, Facebook, GitHub, proveedores o outs populares. Gestión completa, hace registro seguro de usuarios, gestión de sesiones activas y emisión automática de tokens de seguridad, solución completa y fácil de implementar. Además, proporciona una gestión completa de usuarios, ya que no solo se encarga del registro seguro, sino también del control de sesiones activas. Y eso sería. Y bueno, complementando con lo que dijo mi compañera, Firebase Autenticación actúa más como un sistema de identidad universal para las aplicaciones, ya que en lugar de programar desde cero toda la lógica de nuestro negocio de registro, esta parte lo va a hacer directamente porque ya nos va a permitir tener un inicio de sesión, ya sea con un correo electrónico o contraseña o con un número de teléfono y contraseña. Y de esta forma más los desarrolladores eh, ahorran meses de trabajo y además ganan más en seguridad, ya que también esta infraestructura de Google se encarga más de la protección de los datos sensibles de los usuarios. El Firebase Storage, bueno, este es el servicio pensado para guardar y servir archivos pesados, ya sean como imágenes, videos, audios o también cualquier otro tipo de contenido generado por los usuarios. ¿Cómo funciona? Bueno, como sería, se podría decir como por un ejemplo, puede funcionar como un depósito en la nube, ya que se integra de manera natural con la autenticación, lo que esto va a permitir controlar quién puede subir, descargar o eliminar cada archivo, ya sea también el rol de cada usuario. Su arquitectura está más optimizada para transferencias rápidas e incluso en conexiones móviles inestables. Esto se convierte en una solución, ya que también aplicaciones con redes sociales, las aplicaciones pueden tener galerías o otro tipo de funcionalidad que maneje el contenido visual. El Firebase Hosting también es un servicio de alojamiento web pensado para desplegar aplicaciones frontend, ya sean páginas estáticas o progressive. Bueno, su principal fortaleza es más la velocidad, ya que va a distribuir los archivos a través de una red de entrega de contenidos CDN de Google, lo que va a garantizar tiempos de carga mínima para los usuarios. Bueno, esta parte también ofrece características que son muy valoradas por los equipos de desarrollo, ya que, ya que tiene implementaciones con un solo comando y también soporte para dominios personalizados que serían en este caso certificados SSL automáticos y la posibilidad de integrar más funciones en el backend sin salir del ecosistema Firebase. Firebase Analytics y Cloud Message también nos va a proporcionar un sistema de medición de eventos y comportamientos de los usuarios que es gratuito y sin límites de datos. Esto nos va a permitir conocer en detalle qué funciones se usan más, cómo navegan los usuarios o dónde abandonan la aplicación. Toda esta información se va a convertir en la base para tomar decisiones de productos basados en datos reales. Por su parte, Firebase Cloud Messaging
es el motor de las notificaciones push multiplataforma y estos van a permitir enviar mensajes a millones de dispositivos, ya sean iOS, Android y web. Esto va a ser de una forma más fiable y sin un coste. Lo más interesante de estos servicios es que están diseñados para trabajar juntos. Los datos de Analytics se pueden usar más para segmentar audiencias y enviar notificaciones, creando así un ciclo continuo de medición para retener y fidelizar a los usuarios. Bueno, en conclusión, podemos decir que Firebase es una solución integral dentro del ecosistema de la computación, ya que nos facilita el desarrollo moderno con servicios de backend. Esto ya no nos va a dejar, bueno, vamos a tener que programar, pero este Firebase nos va también integrar su evolución y también va a poder adaptarse a, bueno, esto se adapta a grandes empresas que demuestran su robustez y versatilidad. Eso sería, Lisa. Ya, por favor voy a pedirles que repitan la primera parte de la exposición. Lamentablemente hubo una falla con mi equipo y no pude grabar, ¿no? En ese momento. Así que la primera persona que expuso, por favor, vamos a exponer de nuevo. Mil disculpas. Y luego de eso voy a hacer las preguntas, ¿ya? Desde el inicio, Lisa, ¿no? Sí, por favor. Ya, ¿qué es el Fireball? Es una empresa creada por Google que nos ofrece un montón de servicios para el back, es decir, para la parte del servidor, pero sin que nosotros tengamos que mantener ni gestionar ningún servidor. Es como decir, imagina que quieres crear una app con Logic. La base de datos y las notificaciones normalmente tendrían que programar todo desde cero, pero con el Firewall simplemente conectas tu app y sus servicios y ya está listo para su uso. Historia y evolución del Firewall. Firewall no siempre fue de Google. Empezó como una empresa independiente en el 2011 y su primer gran producto fue una base de datos en tiempo real que permitía sincronizar los datos al instante entre usuarios. En el 2014, Google compró y desde entonces no ha parado de crecer. Google integró Firewall con su propia nube, añadió muchos servicios nuevos y hoy en día es una plataforma completamente que usa más de 3 millones de aplicaciones en todo el mundo. Ha pasado de ser una simple base de datos a ser todo en uno. ¿Qué es la computación en la nube? La computación en la nube es simplemente usar servicios de Internet en lugar de tener tus propias máquinas. En el Firewall es un ejemplo claro, proporcionado, infraestructurado, totalmente gestionado, que cada escala es automáticamente. Los desarrolladores se centran en la lógica de su aplicación. Y eso sería listo. Bien, gracias. Ahora sí, por favor, la serie de preguntas. Son dos preguntas, puede responder cada miembro del grupo o bueno, pueden también variar, ¿no? Si tienen diferentes opciones. Primera pregunta, ¿podrían decirme una aplicación actual la cual esté utilizando Firebase? Una que sea tendencia, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál sería y por qué? Duolingo, porque bueno, esta aplicación es más para aprender el inglés y sí, y también tiene, digamos, si completas 2 días, te dice 2 días de racha. También otro ejemplo es el Venmo, que usa Firebase para la autenticación segura de las notificaciones y los pagos en tiempo real. Ya, ok, está bien. Bien.
La siguiente pregunta, ¿podrían decirme cuál es la principal función que tiene Firebase Hosting? Se podría decir que es alojar las aplicaciones web estáticas y dinámicas como el SPAS o el PWAS, si no me equivoco. ¿Ya? Bien, una pregunta más. Como son tres personas, vamos a hacer tres para este grupo. ¿Ya? ¿Podrían decirme cuál es la principal diferencia que ha habido entre antes y después de que Google haya adquirido Firebase? ¿Cuál ha sido el cambio más radical que hubo? Antes de que Firebase, Firebase antes era una empresa independiente que más se enfocaba principalmente en ofrecer una base de datos en tiempo real y tenía menos servicios y a la vez menos recursos para expandirse. Y después de que Google adquiriera Firebase, esto es en 2014, pasó a formar parte del ecosistema de Google, en el cual se han añadido servicios nuevos como la autenticación, el Free Store, el Storage, Hosting y el Analytic y Cloud Messaging. Y esto ha sido que ha mejorado la seguridad y la integración, ya sea con otras herramientas de Google, y se ha convertido así una plataforma más para desarrollar aplicaciones móviles y web. Bien, listo, podemos dejar de compartir. Gracias. Vamos con el grupo 2, por favor. Se puede observar, ¿verdad? ¿Le dice? Sí, vamos adelante, por favor. Ok, denme un momento. Ok. Ah, muy buenos días, compañeros y docente. Voy a exponer sobre Firefox y la base de datos NoSQL. Bueno, ¿qué es Firefox? En sí, Firefox es la base de datos NoSQL en la nube desarrollada por Google como parte de Firebase. Esta permite almacenar, sincronizar y consultar datos en tiempo real para aplicaciones web y móviles. Esta llega a ser mayormente usada en aplicaciones de delivery, como de pedidos ya o de otras aplicaciones de pedido, o también en aplicaciones de transporte, como puede ser Uber, o aplicaciones más comunes como Facebook. Entre las características principales que presenta Firestore, se podrían mencionar 5. ¿Cuáles son? Las de tiempo real. Es la sincronización de datos en tiempo real entre el cliente y servidor, lo que es bastante útil actualmente, ya que con el constante movimiento de información o de datos que tienen algunas aplicaciones es bastante útil. La escalabilidad. Esta escala automáticamente para crecer con tu aplicación. Nos referimos a esto como si tu aplicación si tu aplicación es mayormente usada en cierto país, región o algún lugar, ¿no? Esta va a tener que crecer según la demanda. Si tu aplicación es muy demandada, entonces se va a mantener ahí. El soporte offline. Funciona sin conexión y sincroniza al reconectarse. Por ejemplo, en Facebook, al no tener conexión, hay veces suele aparecerte alguna que otra publicación de otras personas, ¿no? Y digamos que reaccionamos o guardamos alguna que otra, y esta se va a realizar una vez que nos podamos reconectar con Internet, ¿no? La seguridad. Estas son las reglas de seguridad flexibles y de alta disponibilidad. Ahora, la integración. La integración es nativa con el ecosistema de Firebase. Esta no necesita una configuración previa, sino es que ya viene por defecto con Firebase o Google Cloud. Ahora, para poder sacarle mayor provecho a Firestore, también necesitamos saber qué es una base de datos no SQL. Como habíamos visto previamente, no SQL no usa un modelo tabulador tradicional, sino que se almacena de datos en documentos JSON, clave valor
entre otros más que se podrían mencionar. Pero las características que resaltan NoSQL es el esquema flexible que se obtiene. En sí, son sin estructuras rígidas y no son rígidas ni predefinidas. También esta escala de manera horizontal. Esto ayuda para distribuir la carga en múltiples servidores. Y también una de sus mayores características, a mi parecer, es el alto rendimiento. Es ideal para grandes volúmenes de información y apps modernas actuales. Ahora, entre la SQL y no SQL, para manejar para Firefox, es recomendable según la aplicación, porque Firestore destaca más en un escenario que requiera flexibilidad, escalabilidad horizontal y sincronización en tiempo real, mientras que SQL se especializa más en transacciones complejas o con esquemas fijos. En eso podríamos indicar que SQL es más apropiado para un banco, ya que en ahí no tiene que ser nada flexible, tiene que ser rígido, ya que se maneja dinero, entonces no puede haber un número menos, una coma en otro lado, no, todo tiene que ser fijo. Mientras que no SQL, Firestore, es recomendable para aplicaciones web o páginas web también. Ahora, entre sus diferencias entre SQL y no SQL Firestore tenemos que SQL es una estructura de tablas y columnas, mientras que no SQL es de uso de documentos JSON. SQL también es un esquema fijo, se maneja bastante fijo, mientras que no SQL son de esquemas flexibles. SQL es de una escalabilidad vertical, mientras que de no SQL es una escalabilidad horizontal. En SQL se manejan las claves foráneas, al contrario que en NoSQL, donde se manejan datos embebidos o referenciados. SQL, como se indicaba, es ideal para transacciones, mientras que NoSQL es ideal para aplicaciones en tiempo real o páginas web. Ahora, la estructura de Firestore y su evolución. En cuanto a la jerarquía que maneja Firestore, se podría mencionar que esta se maneja con colecciones, documentos, campos y subcolecciones para relacionar. Un ejemplo, aquí podemos ver que podemos crear una colección que se puede llamar usuarios, donde se puede agregar en el primer documento, vamos a poner entre sus datos el nombre Gabriel, con sus datos personales, edad. Esto hace que Firestore reemplazó y mejoró a tiempo real la base de datos. Es la opción recomendada actualmente. En cuanto a su evolución o lo que presentó en cuanto a evolución, se podría decir que son las consultas más potentes, mejor capacidad de consultas que en tiempo real de la base de datos, mejor escalabilidad. Crece automáticamente con la demanda, como indicábamos, según la aplicación y según la demanda que se tenga según el público. La seguridad granular. Estas son las reglas de seguridad flexibles y detalladas que puedan llegar a tener. Y mi compañero va a continuarles. Continuando con la exposición, Firestore y la base de datos NoSQL tiene características y ventajas. Está orientada a documentos gestionados por Google Cloud y combina la escalabilidad, sincronización en tiempo real, un modelo de seguridad angular y es ideal para aplicaciones móviles y webs modernas. Principalmente tenemos un escalado automático. Se ajusta a los picos de tráfico. Es decir, este tipo de Firestore tiene una fuerza donde el prototipo va a abarcar a millones de usuarios. Por ejemplo, en WhatsApp podemos tener un pico de tráfico en un horario específico. Por ejemplo, a las 12 más usuarios van a utilizarlo. Entonces, lo que hace el escalado automático hace que el tráfico no sea tan extenso y hace que pueda recibir los mensajes todas las personas sin mayores retrasos. La latencia y rendimiento. Las lecturas y escrituras optimizadas de índices automáticos, ubicación regional, multiregional, reduce la latencia de usuarios globales. Es decir, si yo estoy en Bolivia y mando un mensaje a Japón, entonces el mensaje debería llegar casi instantáneamente, ya que esto nos va a permitir una comunicación mayor y entonces la aplicación va a ser viable. Los modelos y costos escalables. El pago por uso.
el coste alineado de operaciones reales, lecturas y escrituras y almacenamiento. Firestore tiene un límite de uso, es de tipo gratuito. Investigué y tenemos 5.000 lecturas por parte de los usuarios y 20.000 escrituras. A su vez, podemos eliminar 20.000 eliminaciones también. En Realtime BD tenemos 1 GB de almacenamiento y 10 GB de descargados. En autenticación tenemos de 5.000 usuarios activos. En Cloud Store tenemos 5 GB de almacenamiento y 1 GB de descarga al día. Cloud Function tenemos 1.250 invocaciones. En la parte del hosting también tenemos un almacenamiento de 10 GB y 360 de megabytes de transferencia al día. La sincronización en tiempo real. Firestore ofrece listeners y SDK que transmiten intercambios instantáneamente con los clientes conectados. Esto habilita experiencias reactivas como chats, dashboards y colaboraciones en vivo. Aquí podemos hacer mención a WhatsApp. Como les había mencionado, yo estoy en Bolivia y voy a mandar un mensaje a Japón. Entonces, el tiempo del mensaje debería llegar casi instantáneamente, por no decir al segundo, para que la aplicación sea utilizada por los usuarios, ya que si tarda la mensajería, entonces no va a ser muy utilizada la aplicación. En la parte de los dashboards podemos mencionar que si yo voy a hacer un login, entonces debería mostrarme eficazmente lo que es la vista. También tenemos las colaboraciones en vivo. Esto podemos llegar a verlo en transmisiones en vivo, tal vez de videojuegos, donde las personas están con un chat expectando al usuario. También están haciendo donaciones, entonces la colaboración va a ser instantánea. Tenemos la conexión de cliente, donde se suscribe a un documento o colección, como había explicado mi compañero. También tenemos la parte de la propagación de servidores, envía actualizaciones incrementables en milisegundos. Como les había mencionado, la parte del ejemplo de Bolivia y Japón en la parte de mensajería. Y también tiene una resolución offline. Esto va a crear lo que es un caché que nos va a poder sincronizar los datos y poder verlos de manera offline en el aplicativo móvil. Tiene una flexibilidad y estructura de seguridad. Firestore usa documentos Johnson-like en colecciones, permitiendo esquemas flexibles que evolucionan con la aplicación, ideal para la iteración rápida de modelos con datos semiestructurados. Como había mencionado mi compañero, la parte de no SQL es bastante eficaz en esta parte, ya que los datos SQL son mayormente para bancos. Recomendaciones. Combinar las reglas estrictas con pruebas unitarias de seguridad y revisiones periódicas. En la parte de seguridad podemos mencionar que tiene una expresión que controla la lectura y escritura por documento de usuario y condición. Esto también lo podemos ver como un ejemplo en un videojuego para unos niños, es decir, generalmente los niños tienden a escribir tal vez con sus compañeros. El chat va a ser controlado por condiciones donde no podrían utilizar palabras de lenguaje inapropiado. En la parte de encriptación podemos mencionar que tiene un dato de cifrado de tránsito TLS. Esto va a gestionar las claves del cliente. La parte de encriptación podemos mandar lo que son los tokens de autenticación para el login. Un ejemplo claro sería cuando yo conozco la contraseña, no, cuando yo conozco el correo de mi compañero, tal vez estoy intentando vulnerar sus datos, entonces este token hace que verifique que sea realmente el usuario. En la parte de auditoría y cumplimiento podemos mencionar que es la parte legal de la aplicación, es decir, va a ser controlado por el gobierno y va a ser optimizado la transabilidad. Como conclusión, ¿por qué elegir Firestore? Tiene una escalabilidad sin esfuerzo operativo ideal para el crecimiento rápido, sincronización en tiempo real y la experiencia de usuario reactiva, estructura flexible y acelera el desarrollo de la iteración, controles de seguridad robustos y cumplimiento empresarial. Listos para la producción, interacciones nativas como Firebase, Cloud Function y herramientas de observabilidad. Excelente para apps en tiempo real, como los chats, la colaboración
y sincronización offline resiliente, fuera de la caja. Gracias, Rick. Eso sería todo. Bien, gracias. Bien, las dos preguntas para el grupo son las siguientes. Primero, díganme cuál es la estructura general que pueden llegar a tener las bases de datos no SQL. Como ya había presentado, una estructura más o menos es de usuario, documento, nombre, edad. No sé si estoy compartiendo. Mejor lo comparto para que pueda observar. ¿Dónde estás? Estas. Se puede observar, ¿verdad, Lisa? En esta parte. Me guío un poco sobre lo que nos ha enseñado y también una que otra diapositiva de hoy, y también en la investigación sobre su jerarquía, donde mayormente se organiza en colecciones, documentos, campos y subcolecciones. De esta manera sería más o menos la estructura. Ya, perfecto. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre escalabilidad y disponibilidad? ¿Cuáles son las diferencias entre esas dos? La escalabilidad se refiere al crecimiento, es decir, en la parte de los usuarios pueden ir registrándose. En cambio, en lo que es la escalabilidad y luego el otro que era, Alec, Disponibilidad. y la parte de disponibilidad sería que el aplicativo móvil tiene que estar 24/7, es decir, podríamos ingresar a las 12 de la noche y darían normalmente la aplicación. Bien, gracias. Podemos dejar de compartir. Vamos a prepararnos el grupo 3, por favor. El grupo 3 se encuentra. Buen día, Lice. Adelante, por favor, con la Sí, vamos exposición. bueno, buenos días, licenciado. Buen día, compañeros. Nosotros vamos a explicar cómo integrar a una aplicación con Firebase. Bueno, conectar una app a Firebase significa usar, ¿no?, las configuraciones, los paquetes de desarrollo, que en este caso serían los SDKs, que básicamente se trata de usar los servicios que nos ofrecen, ¿no?, el Firebase, que sería la nube, sin tener que construir ni mantener se podría decir, un backend desde cero. Como por ejemplo, si vamos a crear una aplicación, se podría decir de lista de tareas, no se necesita programar un servidor ni una base de datos. Solo se conecta el proyecto con el Firebase y automáticamente este nos ayuda a tener un lugar seguro donde podamos guardar todos nuestros datos y las tareas. Al integrarlo a una aplicación, este obtiene un acceso inmediato a las herramientas que el Firebase nos ofrece, que sería como podría ser la base de datos, nos hace autenticación de datos, almacenamiento de archivos, como también nos podría ofrecer las notificaciones, también podría ser análisis, monitoreo tal vez de errores. Y bueno, el objetivo también es de acelerar, ¿no?, el desarrollo y reducir la complejidad que a veces se tiene, ¿no?, cuando se hace una base de datos manualmente. Esto mayormente nos ayuda a aprovechar, ¿no?, la infraestructura que nos da, que es segura y escalable con Google Cloud. Arquitectura y comunicación de cómo interactúa una app con Firebase. Firebase funciona bajo el modelo Backend as a Service. Eso, bueno, nos ayuda a construir la parte visual y lógica de la app, y Firebase se encarga de la parte del servidor y la nube. Estos son
mediante cómo se comunican, sería mediante SDKs oficiales de bibliotecas que se añaden al código y nos permiten enviar y recibir datos en tiempo real a través de conexiones seguras. Como por ejemplo, nosotros podemos construir una aplicación con pocas líneas de código, ya sea para enviar un mensaje y este nos tendría que llegar al mismo instante, no al otro dispositivo. También la sincronización en tiempos reales cuando un usuario crea, edita y elimina la información, ya sea en un login, puede tener un perfil y también puede ir editando, ¿no?, los datos y esto automáticamente va, va a reflejar a todos los dispositivos que estén conectados en ese momento. También la seguridad integrada, que, que sería las reglas de seguridad que controlan quiénes pueden leer y modificar los datos, sin que se pueda exponer, ¿no?, información de terceras personas, como por ejemplo, si el dueño de una cuenta puede ver y cambiar los propios datos, nadie más lo podría hacer, porque ya que va a tener un nombre de usuario como también una contraseña. Y las funciones en la nube es el código que se ejecuta en los servidores de Google en respuesta a eventos. Es decir, que nosotros no gestionamos servidores, solo escribimos la lógica y nos da una respuesta. Como por ejemplo, cuando un usuario se registra, el Firebase puede enviar automáticamente a su correo ya sea un mensaje de bienvenida, sin que nosotros tengamos que hacer el mismo envío. Eh, el uso de Firebase en aplicaciones móviles. En este caso, es más esencial no usar y más extendido el usar Firebase en aplicaciones móviles, ya que nos funciona, mm, se podría decir perfectamente en Android, iOS y en multiplataformas como las que mayormente se usarían serían Flutter y React Native. Los servicios más usados en aplicaciones móviles sería el Cloud Firestore de Real Time de Database. Es el almacenamiento de datos que nos dan, ¿no?, la sincronización inmediata, como por ejemplo un chat colaborativo con presencia en vivo y cambios instantáneos, ¿no?, al momento. Y la autenticación, como se podría decir, es el inicio de sesión de algún correo, Google, de Facebook, hasta de un número telefónico, como por ejemplo, registro con Google, correo y teléfonos en pocos pasos. El Cloud Storage se podría decir, es el almacenamiento de archivos que controlan, ¿no?, las fotos y videos, y esto también va con un control de acceso, como por ejemplo subir imágenes de perfil directamente desde un móvil. El Messaging es el envío de notificaciones push segmentadas a usuarios y dispositivos, como por ejemplo avisar sobre un pedido confirmado o un envío que ya ha sido enviado. El Crashlytics es el monitoreo de errores y crashes para detectar problemas rápidamente, como por ejemplo identificar un fallo crítico tras una actualización del app. Analytics, seguimiento de eventos y comportamiento para entender el uso real, como por ejemplo medir conversiones en onboarding y retención por pantalla. También el remote config es el ajuste dinámico de funciones y contenidos y de contenido sin publicar una nueva versión, como por ejemplo activar una promoción o cambiar un texto desde la consola. Vale, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el Firebase en la web, hosting y funciones casos de uso. Por la parte de hosting se va a mencionar que no solo es un almacenamiento, sino que es una red global de Google que hace que si tu página esté alojada en ese lugar,
le cargue al instante al usuario, digamos, puede ser una página en Bolivia o en Japón, dándote una seguridad automáticamente. Y en la parte que es de Cloud Function, es donde metemos la lógica pesada y secreta, como la base de los que van recorriendo el navegador del cliente. No pueden poner ahí las cosas delicadas, ya que puede haber ciertos malwares que pueden hacer directo un daño crítico, pero también pueden hacer que no puedas poner ahí cosas delicadas. Así que, por ejemplo, si tu página web tienes un sitio de compras, el diseño muestra rápido mediante el hosting, más un proceso de pago, la cual te puede dar una seguridad muy viable. Continuando con la diapositiva, que serían los beneficios medibles y consideraciones básicas. En esta parte se va a elegir el firewall que tiene unas pros y contras muy claros que debemos medir como desarrolladores. En el mayor beneficio del time to market y la escalabilidad, si lanzamos una aplicación para un negocio y mañana se vuelve viral, por así decirlo, firewalls, el Fireface aguanta un golpe crítico escalando sus servidores automáticamente de 10 a 10,000 usuarios o puede ser más simplificativamente mediante mejoras o actualizaciones del sistema. Pero la consideración de la clave de la base de los datos no SQL, se podría decir que no podemos hacer consultas complejas, ya que puede hacer un join y puede haber un ciertos errores. Y en la última diapositiva, que sería la guía de integración y caso práctico, en este caso sería para integrar todo esto, el flujo en el código es muy directo, es decir, creas el proyecto de la consola, descargas el SDK y se va entrelazando con todas las credenciales que configura las reglas de la seguridad. En conclusión, el Firebase transforma el desarrollo moderno al cambiar el enfoque tradicional de bases de datos por un modelo Backend as a Service o en resumido BAS. En sí, su verdadera importancia radica en que se centraliza la autentificación de la seguridad. Eso sería listo. Bien, un momento, voy a registrar. Ya. Primera pregunta para el grupo, ¿qué podemos interpretar por integrar, ¿no? ¿Qué es la integración en Firebase? Bueno, la integración sería, ¿no? Como la conexión, dice, de nuestro proyecto al Firebase, ya que este nos ayuda a, como se podría decir, a realizar el backend, ya que nos daría la base de datos, con también la autentificación, seguridad y todo lo demás, ¿no? Tiene varias herramientas que al momento de hacer la conexión con el Firebase, se podría decir que tenemos el privilegio de utilizar todas esas herramientas, depende a la complejidad de nuestro proyecto. Bien, la siguiente pregunta. ¿Hay una diferencia entre el uso en Firebase en aplicaciones móviles o en aplicaciones web? Y si hay una diferencia, ¿cuál es la diferencia de su uso? ¿O es lo mismo? En sí, en la diferencia de ese móvil y web, sería mediante el despliegue. En el móvil se enfoca más en el ahorro de batería y usos de datos de como notificaciones para despertar la aplicación, soporte offline nativo. Y en la parte de web se enfoca más en la velocidad de acceso mediante el internet usando el firewall hosting para distribuir la página más rápido y que cargue al usuario. Bien, gracias. Bien, estimados, con eso hemos terminado el avance que teníamos de hoy, es de los trabajos de investigación, ¿no? De la primera parte. Quería darles un trabajo de investigación más para ahora, pero no creo que les alcance el tiempo. Así que esto va a ser para la siguiente clase. El trabajo consiste en realizar un mapa conceptual de todo lo que hemos visto acerca de este nuevo tema, ¿no? De Firebase y Firestore. Pueden sacarlo de la presentación, que se los voy a enviar enseguida. Pueden pasarlo, pueden sacarlo, perdón, de las diapositivas de la presentación, que les voy a pedir a los tres grupos que envíen, por favor, a nuestro grupo sus presentaciones.
O pueden hacerlo de otra manera, ¿no? Investigando más a fondo como ustedes gusten, pero necesito que hagan su mapa conceptual general, ¿ya? Puede hacer, puede ser con Word, puede ser con Canva, puede ser con PowerPoint, como ustedes gusten, ¿no? Pero tienen que estar bien, porque tienen una semana para hacer. La próxima semana yo les voy a revisar en clase, ¿ya? En clase voy a revisarles sus mapas conceptuales, ya que vamos a estar ya en nuevamente la presencialidad. De hecho, esto sería la última clase virtual que vamos a tener. Por lo menos, sí, hasta el momento, ¿no? De acuerdo al comunicado que nos dio la INGE. Caso contrario, sería virtual, ¿no? Caso de que sea virtual, entonces lo envían hasta las 23:59 del día jueves, ¿no? Hasta la noche, ¿ya? Eso en caso de que sea virtual, ¿no? No podemos descartar esa opción, porque, bueno, dadas las situaciones del país, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero de momento estamos con la modalidad presencial. Eso es lo que se indicó, así que tienen que traerlo impreso si lo van a hacer con Canva o PowerPoint o la computadora, como se conoce. O a mano, ¿no? También pueden hacerlo, no va a haber problema. Si lo hacen a mano y caso contrario de que haya clases virtuales, lo envían en formato PDF o imagen, ¿no? No va a haber ese problema. Lo envían al grupo con su nombre completo. En caso de que sea modalidad virtual, pero les recuerdo, o bueno, repitiendo, mejor dicho, estamos en modalidad presencial desde la próxima clase, ¿no? Y tienen que traerlo impreso o bueno, a mano, pueden hacerlo en su cartapacio, hojas bond, lo que ustedes gusten, ¿no? Y ese sería el trabajo de investigación 2, ¿no? Porque este parcial no hemos tenido prácticamente ningún trabajo de investigación, ¿no? Era más práctica que otra cosa. ¿Tienen alguna duda acerca del trabajo de investigación, algo que no haya quedado claro? Está claro, ¿no, estimados? Ya. Bien, la próxima clase entonces estaríamos pasando de modalidad presencial. Quería hacerles una consulta, ¿no? Y creo que no está su presidente o su vicepresidente. Pero ¿tienen conocimiento si vamos a pasar en la sede del Alto de la Ceja o de Balivián? Porque creo que tenían que habilitarlo, ¿no? El salón o el aula o laboratorio de la sede del Alto en la Ceja. ¿Tienen algún conocimiento de eso, estimados? No nos dijeron nada todavía, Alicia. Ya, de momento han pasado en la sede Balivián, ¿verdad? De acuerdo al comunicado que estaba viendo, por lo menos hace un mes y medio, ¿no? Sí, Liz. Ya. Bien, de todas formas voy a consultarle a la Inge, ¿no? Porque tenían que ya habilitarnos en la sede de la ceja, ¿no? Porque ahora con los bloqueos y estas circunstancias yo creo que va a ser más difícil llegar a la sede boliviana, ¿no? Dado Yo el creo caso, que sí. ya. Bien, en todo caso voy a preguntarle a la Inge, ¿no? Vía correo, a ver qué me dice, pero bueno, si es en la sede boliviana, vamos a tener que llegar un poquito temprano, estimados, vamos a tener que tomar nuestras precauciones y me incluye, ¿no? Así que, por favor, la próxima clase, si es en la sede Bolivian o la sede de la Ceja, lleguen puntuales, ¿no? Nos despertaremos un poquito más temprano y tomaremos nuestras precauciones, ¿no? Como les digo, de momento es presencial, ¿no? Pero dadas las circunstancias, no sería nada raro que sea virtual, pero yo creo que va a ser presencial, dado el caso de que ya estamos cerca de los exámenes. También tienen que defender sus perfiles de proyectos o sí, su predefensa, como se conoce comúnmente, ¿no? Su predefensa. Y vamos a tener que es hacerlo presencial, no creo que sea virtual, ¿no? Vamos a tener que preguntarles, ver cómo están sus proyectos. Espero que sus proyectos de grado estén avanzando, ¿no? Eh, Pese a la circunstancia de no verse con sus tutores o no presentarles, espero que les estén presentando, ¿no? Pero bueno, ¿no? Habrá que habituarnos y habrá que ver qué pasa, ¿ya? Ya, tomen estos 10 minutos como su receso, ¿no? Voy a llamar lista nuevamente a las 10:59 y voy a tomar la captura de salida, ¿ya? Pero pueden tomarse estos 10 minutos como su receso, pueden estar avanzando el mapa, ¿no? Y así no tienen tarea para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, nos vemos y 59 estimados pueden tomar su pequeño receso.
Bien, estimados, presten atención a la lista de salida, por favor. Bautista Crispina Ángela Carolina. Presente. Ya. Gómez Tobar, no está, ¿verdad? Me pidió permiso. Loza Barrientos, Emma Guadalupe. Presente. Ya. Loza Barrientos, Ivonne Guadalupe. Presente. Ya. Mamani Campos David. Presente, Lick. Ya. Mamani Pairumani Gabriel Williams. Presente, Lice. Ya. Paredes Vázquez Brian Josué. Presente. Ya. Isfe Portillo Roy Hilarión. No está, ¿no? Siñani Condor Israel, tampoco. Horachi Chambi Daniel Gustavo. Presente, dice. Ya. Bien, entonces. Ay, ahorita un momento. Ya. Voy a tomar captura. Creo que ya les voy a enviar el link, el ICE, así que les tomaré captura. Permítanme un momento. Ya, ahora sí. Bien. Antes de finalizar, ¿no? De repetir, ¿no? Lo que les estaba diciendo. La próxima clase, salvo comunicado contrario, ¿no? Vamos a tener que pasar de manera presencial. Así que por favor, si bien voy a tener tolerancia, no se atrasen, porque no, si no va a haber tiempo para el avance, no voy a poder repetir lo que ya estaba repitiendo, ¿no? En esos momentos. Así que les voy a pedir que lleguen puntuales, por favor. Y les pido encarecidamente eso porque cuando ya estábamos en la modalidad presencial en la sede de la ceja, igual llegaban tarde, ¿no? A veces, así que tomen en cuenta eso. ¿Ya? Y como vieron, la INGE nos dice y nos informa que la tolerancia es máximo de 10 minutos, ¿no? Pese a las circunstancias. Así que a tomar en cuenta eso, estimados. Como les digo, esto ya es segundo parcial. Ya es un poquito más estricto, ¿no? La cosa ya no va a ser como el primer parcial, ya también se incluye en mi materia, así que tomen en cuenta eso, por favor. Obviamente si hay algún, no sé, si puede haber algún imprevisto que ustedes puedan ver, aunque tengan sus precauciones, me lo dicen, ¿no? Por el grupo de WhatsApp, todo el grupo general, repito, nada mi personal, por favor, todo el grupo general, ¿ya? Me lo informan y yo les voy a tener en cuenta, ¿ya? Porque puede haber bloqueos, circunstancias, eso también cuídense mucho, por favor, al venir, ¿ya? No se metan en disturbios, no vayan por curiosidad, no vayan a ver, así que con cuidado, por favor, les espero a la próxima clase, ¿ya? Y vamos a pasar de manera normal y bueno, también ya se acercan los exámenes, ya va a ser la vacación de invierno para sus compañeros de primero y segundo. Para ustedes, bueno, normal, ¿no? Como sabrán. Pero va a ser más enfocado en sus defensas de perfil, a lo que yo tengo entendido, ¿no? Así fue el año pasado. Pero veremos este año cómo es, ¿no? Bien, entonces caso contrario, nos vemos, bueno, salvo que sea virtual, nos vemos en la manera presencial la próxima clase, el próximo viernes, puntuales, por favor, y bueno, con cuidado, ¿no? Dios mediante, nos vemos. Que les vaya bien, hasta luego.